Señoras y señores, con sus fans, Mata. El rescate de Chavín de Wander. Aprecien cada paso, cada sincronización. Ese número ha sido presentado en el año de 1996 en la ciudad de Lima, en el Palacio de Gobierno, quedando que quedara pues en un lugar realmente extraordinario. Así es. Chavín de Wander, operativo Chavín de Wander. Ingresaron ya, y ingresaron a la embajada. En estos instantes ahí están. Un terrorista se está escapando ahí, pero ya, ahí lo espera el comando, Miguel y Don Sósimo, que acaban de aniquilar ya a este mal elemento de la sociedad. Y ahí está el número creado por Misael Chávez. Para la familia Raraz, vamos Kenny, con mucho cariño, Mayli, Paul. Damas y caballeros, estos son los negritos y los números que nos presentan la familia Valle. Valle es calidad. Claro que sí, indiscutiblemente. Y las chicas Valle, ¿dónde están las preciosas, las chicas Valle? Y esa vueltecita, chicas Valle, Valle. Ahí están ingresando, Este es el paso, el operativo Chavín de Wander. Todo el contingente de nuestro glorioso ejército peruano, la Policía Nacional. Al mando del señor general Miguel Valle. Y el comando en retiro Sósimo Valle también. Claro. Que tuvo clases de anfibio, paracaidista. Y el generalísimo Juan Valle para sí. Él está dando las órdenes. Claro. Desde la base principal. Don Juan Valle. Queremos saludar en esta oportunidad a nuestros ex mayordomos del pueblo de Vico del año pasado. Del año que pasó. A nuestros ex mayordomos del pueblo de Vico, que hicieron una fiesta maravillosa, respondiendo a las expectativas de esta linda ciudad. Nuestro saludo a nuestros ex mayordomos. Aprecien, pueblo de Vico. Aprecien, están ahí con los fusiles. Aprecien los fusiles, las AKM. Atención, ya están ingresando, ya están en la embajada de Japón. El señor general Juan Chávez está dando indicaciones con su radio para que puedan ya desarticular esta organización criminal de los terroristas. Qué hermoso número creado por Misael Chávez. El gran Milla. ¡El Gran Milla! Ahí está Fratelli Chávez, que no se queda atrás. Los auténticos y originales, con calidad de exportación, son los negritos de la familia Valle Palacín. ¡Sí, señor! Tú eres la que inglés buena. ¡Wow! Don Juancito. Para la licenciada Cintia Valle. Cintia Valle Inga, un saludo cordial. ¿Dónde está la licenciada Cintia Valle? Muchísimas gracias, licenciada. Ahí está la ubicación de nuestros soldados, armando estrategias para el gran rescate. El Chavín de Wander. Y luego para el ingreso a la embajada del Japón, que lo hemos vivido y hoy lo recordamos a través de este hermoso número creado por Misael Chávez. Gracias a la familia Palacín. Muchísimas gracias a la familia Juan Valle Palacín, esposa e hijos, y a los auténticos negritos que nos ofrecen estos números tan bonitos para el están atacando en estos momentos. Saludos para nuestra linda dama Silma Valle, distinguida profesional psicóloga de la Universidad Nacional Femenina, la UNIFE. Marlene Valle, con mucho cariño para Marlene Valle, para su esposo Jorge Guaita, el empresario Jorge Guaita, siguiendo también
el trabajo de la familia. Alejandro Santiago y esposa. Para las nietas Chicanita, Angie y Jenny. ¿Dónde están las chicas? Las chicas Valle. La doctora, la doctora Rachel Chávez, con mucho aprecio. Karen Sánchez Rivera. Cintia Valle Laureano, Cintia Bernuy Rolás, Yanela Solórzano Matías. Y un agradecimiento a Fratelli, amigo de Miguel, Fratelli. Chávez. Siempre esa amistad que perdure, con la bendición de nuestro niño Jesús. Y ahí están los que rescatan la embajada del Japón. Damas y caballeros, en defensa de la paz, en defensa de nuestra patria, mostrándonos este número tan bonito, tan especial. Para la doctora Sara Valle Inga, la abogada de la familia. ¿Dónde está la doctora Sara Valle? Felicidades, doctora Sara. Nuestro saludo cordial. Eso es el verdadero rescate de la embajada de Japón. Hermoso número presentado por los negritos. Y que ya en el año de 1993 ocupara un lugar muy meritorio en Lima, ciudad capital. Sí, señor. En Palacio de Gobierno. Y hoy nuevamente, para nuestro pueblo, la juventud de Cerro de Pasco de Vico. No solamente en el año 93, sino cientos de representaciones ha quedado en lugares realmente extraordinarios. Están en estos momentos utilizando armas de largo alcance nuestros combatientes de Chavín de Guantánamo. Han tomado el control, señoras y señores. Ya los terroristas han sido aniquilados. El señor general Juan Valle da la indicación de retirada. Así es. ¿Qué te fumaba? Adelante, adelante, seguimos, seguimos. Alucinamos bien. Con el cute de arma, en señal de triunfo, conformidad. Donde hay un soldado, late un corazón peruano. Un homenaje a quienes han servido a la patria, a quienes ofrendaron su vida por nuestra patria. Sí, sí. ¿Dónde están los que han servido a la patria? ¡Levanten la mano! ¿Quiénes han servido a la patria? Somos pocos, creo, ¿eh? Y ahí está con esa estrategia respectiva. Están repeliendo el ataque de los terroristas. En defensa de nuestra patria, de la libertad. Mira la estrategia que hemos utilizado. Otros disparan por abajo y otros por arriba, para que no quede ningún elemento que le hace daño al Perú. Esta danza de los negritos, damas y caballeros, es una danza longeva que día a día se va construyendo y mucha gente, muchos jóvenes ya lo difunden a nivel nacional, y de eso estamos muy orgullosos, de que nuestra danza de los auténticos negritos de Vico se expanda a nivel nacional e internacional. Y justamente el día de hoy, nuestro mayordomo Juan Valle, ha querido, entregando el cotón, de que se pueda crear el museo de cada uno de los mayordomos, que dejen sus recuerdos, y también recordar la entrega de una tuba como muestra de iniciativa para la formación de la banda de músicos y de guerra del Colegio Nacional Mariscal Miller. Eddie. De Vico, de Vico. Y ahí están rodeando a la embajada mientras los militares ingresan, haciendo ese gran operativo. Ya tomaron el control. Ya tomaron el control ya. Ya tomaron el control. Ya están dentro de la embajada de Japón. El señor general, jefe de la división, Juan Valle Palacín, da la indicación que ha sido un éxito el operativo. Claro que sí. Se comunican por radio. Y nuestro señor alcalde, Celón Espinosa Panés. Está con muchas ganas de bailar los negritos. Sí, él también. Claro. ¿Quién no va a querer bailar los negritos?
Para mi amiga Kelly Raraz, con mucho cariño. Siguen entrando más militares rampando. Ay, 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 venga las palmas, venga las palmas, venga. Vengan los aplausos, señoras y señores. 2019. Miguelito Valle. Vamos, Miguel. Don Sósimo, el timbalero. La chica Valle, un grito. Señor general, el operativo ha sido un éxito. Se ha aniquilado a todos los elementos de mal vivir. Bueno, queremos saludar a nuestro amigo Rogelio Alvarado. El aplauso, el aplauso, el aplauso.